Alejandro Valderrama, el magnate que compraba y vendía el horizonte de Miami, levantó su copa de champán con una sonrisa arrogante. A su lado, su amante, Bruna Gómez, se reía, deslumbrada por el lujo de la suite presidencial del hotel, The Grand Elysian. Para él, este fin de semana era una celebración más de su poder, un trofeo más para su colección. Mientras tanto, en la fría mansión Valderrama, su esposa Isabela Chevalier era solo un adorno silencioso, una figura decorativa en una jaula de oro. Pero el destino tenía preparada una humillación que ni toda su fortuna podría prever. Justo en el vestíbulo del hotel, frente a la prensa convocada para un anuncio de emergencia, Alejandro vio a su esposa, la mujer que consideraba frágil y dependiente, caminar hacia el podio con una seguridad de acero, y presentarse como la nueva y misteriosa dueña del imperio hotelero. El mundo de Alejandro se detuvo en seco, el champán perdiendo su sabor en su boca. La mujer que había despreciado, a la que había engañado en el lugar más público y lujoso de la ciudad, ahora era la dueña de ese mismo lugar. Su mirada no era la de la esposa sumisa que conocía, sino la de una reina reclamando su trono, una leona que finalmente había despertado. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que creías más débil era en realidad la fuerza más poderosa que jamás habías conocido? Pero antes de revelar cómo un secreto familiar pudo destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la dignidad, toca el like y suscríbete ahora, porque la historia de cómo Isabela recuperó su vida cambiará todo lo que piensas sobre justicia y segundas oportunidades. Durante años Isabela había vivido en un silencio asfixiante, ahogada en una soledad tan vasta como los salones vacíos de su mansión. Cada desprecio de Alejandro, cada mirada condescendiente, era una herida más en su alma. Se sentía invisible, un fantasma adornado con diamantes. Pero en su interior, guardaba el legado de su padre, Joaquín Fontes, un astuto empresario que le había enseñado que la verdadera fuerza se cultiva en la sombra. Él le había dejado algo más que recuerdos. Le había dejado una llave, una herencia colosal guardada en un fideicomiso secreto, que solo se activaría en el momento de su mayor sufrimiento. La traición de Alejandro en The Grand Elysian no fue su final, sino la chispa que encendió la pólvora, liberando no solo su fortuna, sino a la mujer que estaba destinada a ser. La humillación pública fue solo el primer golpe. En la suite que había reservado para su amante, Alejandro Valderrama se movía como una fiera enjaulada, el eco de las palabras de Isabella rebotando en su mente. ¿La dueña? ¿Ella? Era imposible. Cada fibra de su ser se negaba a aceptarlo. Su primer impulso fue llamar a sus abogados, gritando órdenes incoherentes por teléfono, exigiendo que investigaran cada cuenta, cada transacción, cada secreto que Isabela pudiera tener. Bruna intentaba calmarlo, susurrándole palabras venenosas al oído, sugiriendo que alguien más poderoso estaba detrás de todo, manipulando a su frágil esposa, pero Alejandro apenas la escuchaba. En su mente, solo había una pregunta que lo consumía. ¿Cómo la mujer que había moldeado para ser invisible, se había convertido en la fuerza que amenazaba con borrarlo del mapa? Mientras tanto, en la suite presidencial que ahora era su cuartel general, Isabela respiraba el aire de la libertad por primera vez en años. A su lado estaba Etienne Marchand, el abogado canoso y de mirada paternal que había sido el guardián de la voluntad de su padre. No era solo un asesor legal, era el custodio de su renacimiento. Tu padre siempre supo que tenías esta fuerza, Isabela, le dijo con voz suave, entregándole una carpeta con los siguientes pasos del plan. Él no te dejó solo dinero. Te dejó un arma y te enseñó a esperar el momento perfecto para usarla. Isabela sintió una oleada de gratitud y poder. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo se disipaba, reemplazado por una determinación de acero. Sabía que la guerra apenas comenzaba, pero por primera vez estaba lista para luchar. Bruna observaba a Alejandro con una mezcla de desprecio y cálculo. Su plan original de convertirse en la señora Valderrama se desmoronaba ante sus ojos, y la aparición de una Isabella poderosa era una variable que no había previsto. Su estrategia cambió en un instante. Ahora debía asegurarse de que Alejandro canalizara toda su furia hacia su esposa, creando un caos del que ella pudiera beneficiarse. «Ella te está desafiando, mi amor», le susurró, acariciando su ego herido.
Quiere humillarte, demostrar que es mejor que tú. No puedes permitirlo. Tienes que destruirla, recordarle quién es el que manda. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para cegarlo, para evitar que investigara demasiado, y descubriera que la verdadera amenaza no era su esposa, sino la mujer que dormía a su lado. El primer enfrentamiento no tardó en llegar. Alejandro interceptó a Isabella en el vestíbulo del hotel, su rostro una máscara de furia contenida. La prensa aún merodeaba, capturando la tensión en el aire. ¿Qué es este circo, Isabella? ¿Quién te crees que eres?, espetó, su voz un gruñido bajo, pero la mujer que lo miró no era la esposa sumisa que esperaba. Isabella lo sostuvo con una mirada fría, una calma que lo desarmó por completo. «Soy la mujer a la que subestimaste», respondió, su voz clara y firme. «Y este es mi hotel. Si quieres hablar conmigo, programa una cita con mi asistente. Ahora, si me disculpas, tengo un imperio que dirigir». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo, humillado y por primera vez en su vida, enfrentado a una adversaria que no sabía cómo vencer. La furia de Alejandro Valderrama no era un fuego lento, sino una explosión gélida y calculada. Alimentado por el veneno que Bruna le susurraba al oído, decidió que la mejor defensa era un ataque despiadado. Convocó a su propia conferencia de prensa, no para anunciar un negocio, sino para destruir una reputación. Frente a las cámaras, con una expresión de víctima traicionada, acusó a Isabella de fraude, insinuando que su estado mental era frágil, y que estaba siendo manipulada por consejeros sin escrúpulos. «Mi esposa, a quien amo, está siendo utilizada», declaró, sus palabras afiladas como cuchillas. «Esa fortuna es una farsa, y lucharé en los tribunales para protegerla de sí misma y de quienes se aprovechan de ella». Era un golpe bajo, diseñado para pintarla como una loca incompetente ante el mundo. El eco de las acusaciones llegó a la suite presidencial a través de una pantalla de plasma gigante. Por un instante, la Isabella del pasado, la mujer invisible que vivía aterrorizada por su juicio, amenazó con resurgir. Vio su propio rostro en la pantalla, mientras la voz de Alejandro la despojaba de toda credibilidad. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si el mundo le creía a él? Etienne Marchand, notando su vacilación, se paró a su lado, su presencia una roca de serenidad en medio de la tormenta mediática. «No lo escuches, Isabella. Este es el movimiento de un hombre desesperado, no de un rey. Tu padre predijo esto. Sabía que cuando un tirano pierde el poder, su primera arma es la mentira. Y para eso también nos preparamos». Su calma era contagiosa, un ancla que la devolvía al presente. Etienne no perdió la compostura. Se dirigió a un maletín de cuero antiguo que rara vez abría y sacó una carpeta sellada. «Tu padre lo llamaba el as bajo la manga», explicó, sus ojos brillando con una astucia protectora. «Alejandro cree que su única batalla es contra documentos y abogados. Se equivoca». Dentro de la carpeta, había una declaración jurada, y la información de contacto de un hombre llamado Mateo, el antiguo jardinero de la finca de tu padre en Europa. Un hombre que Alejandro ni siquiera recordaría. Mateo fue testigo de una conversación hace 15 años, una en la que Alejandro intentó convencer a tu padre de que te declarara legalmente incapaz para tomar el control de tu fideicomiso. Joaquín lo echó, pero se aseguró de que Mateo documentara todo. La revelación cayó sobre Isabella como un bálsamo de acero. El miedo se evaporó, reemplazado por una furia helada y una claridad absoluta. No era solo una batalla por dinero o poder. Era una lucha por su propia historia, por la validación de su cordura y la defensa del legado de su padre. Observó cómo Etienne tomaba el teléfono y marcaba un número internacional, su voz tranquila, mientras organizaba el viaje de Mateo a Miami. Alejandro, en su arrogancia, había abierto una puerta a su propio pasado oscuro, sin saber que del otro lado, no había una esposa frágil, sino el fantasma de un error que volvería para destruirlo. La guerra de Alejandro acababa de despertar a la estratega que su padre había forjado en secreto, y ella estaba lista para jugar su carta ganadora. El jet privado aterrizó en una pista exclusiva, lejos del bullicio del Aeropuerto Internacional de Miami,
De él descendió Mateo, un hombre de 70 años con la piel curtida por el sol, y unas manos que contaban la historia de una vida dedicada a la tierra. No llevaba trajes caros ni relojes de lujo, solo la dignidad inquebrantable de un hombre honesto. Isabela lo recibió al pie de la escalera, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y una profunda responsabilidad. Este hombre, un humilde jardinero, era la llave para desmantelar un imperio de mentiras. Gracias por venir, Mateo. Sé que es mucho pedir, susurró ella, su voz cargada de emoción. Etienne Marchand observaba la escena con una serena aprobación. La pieza final del rompecabezas de Joaquín Fontes acababa de encajar perfectamente. Mientras tanto, en la suite de Alejandro, Bruna Gómez sentía cómo el pánico se enroscaba en su estómago como una serpiente helada. La campaña mediática no había funcionado, Isabella no se había quebrado. Veía a Alejandro cada vez más errático, obsesionado con llamadas a sus abogados en Europa, mencionando nombres que ella no reconocía. El instinto de supervivencia de Bruna le gritaba que algo grande se avecinaba. Desesperada por mantener el control, intensificó su veneno. «Está jugando contigo, mi amor. Te está haciendo parecer débil», le susurró una noche, sus uñas clavándose en su brazo. «Debemos actuar primero. Contrata a alguien, que le den un susto. Demuéstrale que todavía tienes el poder de aplastarla si quieres». La suite presidencial del Grand Elysian, antes un símbolo de la traición de Alejandro, era ahora el cuartel general de su caída. Sobre una mesa de caoba pulida, Etienne Marchand repasaba los detalles con Mateo. El anciano jardinero, con una calma que desarmaba, relató una vez más la conversación que había presenciado 15 años atrás. Él dijo que ella era inestable, que por su propio bien, el señor Fontes debía cederle el control de todo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de Alejandro. Isabela escuchaba, y la última sombra de duda en su corazón se desvaneció por completo. «No lo haremos en un tribunal», decidió, su voz resonando con una nueva autoridad. «Lo haremos en la Junta de Accionistas de Emergencia que él mismo convocó. Lo expondremos frente a su propio mundo». La noche previa a la Junta de Accionistas era un silencio denso y expectante. La ciudad de Miami dormía, ajena a la guerra que estaba a punto de estallar en la cima de uno de sus rascacielos. Isabella, de pie junto a la ventana panorámica de su suite, no sentía miedo, sino una extraña paz. Estaba lista. Fue entonces cuando su teléfono personal sonó. Era un número bloqueado. Al contestar, la voz de Alejandro, despojada de toda su arrogancia y llena de una furia cruda, le heló la sangre. «Vas a arrepentirte de esto, Isabela. Te juro por mi vida que lo harás. Te destruiré antes de dejar que me quites lo que es mío». La amenaza colgó en el aire, una promesa de caos. El amanecer no traería solo un nuevo día, sino el veredicto final de su batalla. La sala de juntas de Valderrama Holdings estaba cargada con la tensión de una batalla final. Alejandro, de pie a la cabeza de la mesa de caoba, se sentía invencible, listo para desmantelar la credibilidad de Isabella con el argumento de su supuesta fragilidad mental. Pero cuando las puertas se abrieron, la mujer que entró no era la figura temblorosa que esperaba. A su lado caminaban Etienne Marchand y un anciano de rostro curtido y manos trabajadoras. El corazón de Alejandro dio un vuelco helado al reconocer a Mateo, el jardinero de la finca de su suegro, un fantasma de un pasado que creía sepultado. Su arrogancia luchó por reprimir el pánico que subía por su garganta, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. El rey estaba a punto de descubrir que su castillo estaba construido sobre arena. Antes de que Alejandro pudiera articular su primer ataque, Isabela tomó la palabra, su voz tranquila pero cortante como el filo de un diamante. «Damas y caballeros», dijo, su mirada recorriendo a cada miembro de la junta. «Hoy no estamos aquí para discutir finanzas, sino carácter». Hizo un gesto hacia Mateo, quien, con una calma inquebrantable, se dirigió a la junta. Con palabras sencillas y directas, relató la conversación que había escuchado 15 años atrás. El plan detallado de Alejandro para declarar a Isabella mentalmente incompetente y así tomar el control absoluto de la fortuna de los Fontes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La narrativa de Alejandro se hizo añicos, revelando no a un esposo protector,
sino a un depredador que había esperado pacientemente su momento. El rostro de Alejandro se quedó sin sangre, su máscara de virtud pulverizada. Mientras Alejandro balbuceaba, tratando desesperadamente de desacreditar a Mateo, llamándolo un viejo senil y mentiroso, Isabela desató su golpe final. La pantalla gigante detrás de ella cobró vida, pero no con más historias del pasado, sino con la cruda realidad del presente. Una avalancha de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y transferencias bancarias, llenó la pantalla, documentando una traición sistemática y despiadada. Cada pieza de información confidencial que había hundido a Valderrama Holdings en las últimas semanas, había sido filtrada por una sola persona, Bruna Gómez. Su amante no era su aliada, sino la arquitecta de su ruina, una espía que operaba desde el corazón de su imperio y desde su propia cama. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el shock le robó el aliento y la voz. El golpe de gracia fue una grabación de audio. La voz de Bruna, fría y cargada de un desprecio triunfal, llenó el silencio sepulcral de la sala. Cuando termine con él, no tendrá ni para el taxi. Y tú y yo, celebraremos sobre sus ruinas, decía, su risa resonando como la sentencia final. Alejandro retrocedió, su cuerpo temblando, la comprensión de la magnitud de su engaño aplastándolo por completo. Había sido despojado de todo, no por una rival de negocios, sino por su propia vanidad y ceguera. Los accionistas lo miraban con una mezcla de lástima y asco. Isabella lo sostuvo con la mirada. Su rostro no reflejaba triunfo, sino una profunda y solemne justicia. Esto nunca fue por el dinero, Alejandro, fue por la verdad. En ese instante, la seguridad entró en la sala, no para ella, sino para escoltar a un rey caído fuera de su propio reino en ruinas. Las consecuencias de la revelación fueron tan rápidas como devastadoras. Bruna Gómez, expuesta como una traidora y espía corporativa, fue escoltada fuera del edificio por la seguridad, su rostro de incredulidad y pánico capturado por los flashes de los paparazzi que ahora se daban un festín con su caída. Su nombre se convirtió en un sinónimo de escándalo y desgracia en cada titular de la ciudad, enfrentando cargos criminales que la borrarían del mapa social para siempre. Para Alejandro, la ruina fue más silenciosa pero infinitamente más profunda. Despojado de su compañía, de sus acciones y de su fortuna, se encontró completamente solo en un mundo que ya no lo reconocía. El rey había sido destronado, no con una batalla ruidosa, sino con la simple y aplastante fuerza de la verdad. Días después, Isabella lo encontró sentado en la banca de un parque, reducido a la sombra del hombre que lo había tenido todo. No había triunfo en su mirada, solo una profunda compasión que él sentía no merecer. Se sentó a su lado, en el silencio de la tarde. Perdiste un imperio, Alejandro, pero no tienes por qué perder tu dignidad, dijo ella, su voz suave pero inquebrantable. Le extendió una tarjeta de negocios. Es un puesto de nivel básico en el departamento de logística del hotel. El trabajo es tuyo si lo quieres. La única condición es que te lo ganes cada día, desde cero. Alejandro la miró, sus ojos llenándose de lágrimas por primera vez en décadas. No era caridad, era una segunda oportunidad, un camino de regreso no a la riqueza, sino a sí mismo. 2 años transformaron por completo el paisaje de sus vidas. Alejandro Valderrama, el hombre que una vez compró y vendió el Horizonte, ahora se enorgullecía de coordinar los eventos más importantes de The Grand Elysian. Habiendo ascendido a gerente gracias a una ética de trabajo implacable, y una humildad que nunca supo que poseía, él e Isabella reconstruyeron su relación desde las cenizas, no como marido y mujer en un contrato social, sino como 2 almas que se habían redescubierto en la verdad. Las cenas de gala fueron reemplazadas por cafés en la cocina del personal, y las joyas costosas por la simple calidez de una mano sostenida al final de un largo día. El amor, real y puro, había florecido en el terreno más improbable de todos. En la terraza de la suite presidencial, el mismo lugar donde comenzó la traición, ahora celebraban su renacimiento. Se pararon juntos, tomados de la mano, mientras el sol se ponía sobre Miami, pintando el cielo de colores que prometían un nuevo comienzo. No había contratos ni imperios entre ellos, solo una promesa silenciosa de igualdad, respeto y un futuro compartido. En los brazos de Isabella,
Alejandro encontró un hogar más valioso que cualquier mansión, y en su mirada, ella vio al hombre que siempre había esperado que fuera. Juntos, habían demostrado que el verdadero poder no era poseer el mundo, sino tener el valor de reconstruirlo desde cero, ladrillo a ladrillo, con el cimiento inquebrantable del amor verdadero y el perdón. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Alejandro e Isabella no es un cuento sobre la fortuna, sino sobre el verdadero valor del alma. Juntos, nos enseñaron que un imperio construido sobre mentiras es más frágil que un castillo de arena, mientras que un amor reconstruido sobre los cimientos de la verdad y el perdón puede resistir cualquier tormenta. Él tuvo que perder el mundo para encontrarse a sí mismo, y ella tuvo que encontrar su propia voz para liberar no solo su fortuna sino su espíritu. Dejaron atrás la jaula de oro y el poder vacío para construir un hogar real, uno donde la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en miradas de admiración, en manos que se sostienen con gratitud, y en la paz de un corazón que finalmente ha sanado. Su viaje es la prueba viviente de que el destino no siempre nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para convertirnos en nuestra mejor versión. A veces es necesario que todo se derrumbe para que podamos reconstruir algo mucho más fuerte y auténtico. El amor más puro a menudo nace de las heridas más profundas, y las segundas oportunidades no son un regalo, sino una conquista que se gana con humildad, coraje, y la voluntad de perdonar, no solo al otro, sino a uno mismo. Alejandro e Isabella no solo recuperaron su amor, redefinieron su significado, demostrando al mundo que la verdadera victoria no es tenerlo todo, sino serlo todo el uno para el otro, en las buenas y, sobre todo, en las malas. ¿Esta historia te emocionó? Entonces, deja tu like, para mostrarnos que tú también creíste en su segunda oportunidad, y comparte este mensaje de esperanza con el mundo. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia, el perdón y el corazón siempre encuentran el camino de regreso a casa. Porque cada vida merece un final feliz, y juntos celebraremos cada una de esas victorias. Hasta la próxima gran historia, donde probaremos una vez más que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar.